Y les voy a compartir entonces mi pantalla. Y estamos aquí. Bien, entonces, la pregunta que ven acá es la pregunta que se hizo el primer semestre del 2020, cuando ya estábamos en modalidad online. Ahora la diferencia con la pregunta que ustedes van a tener es que si se dan cuenta, aquí indica que esta pregunta valía 30 puntos, en cambio la de ustedes va a valer 40, ¿ya? Eso fue porque la pregunta uno del certamen 3 le dimos 40 puntos hace un año atrás. eh, y era una pequeña diferencia, así que ustedes van a tener los 40 puntos en esta última pregunta. Entonces, fíjense que lo que están viendo ahí es una cartilla. Cuando yo les hablo de una cartilla, de hecho aquí yo tengo un papelito, es súper bueno que ustedes se hagan su propio papelito imitando la cartilla, ¿ya? Para entender el concepto de cuando una cosa, yo le aplico una permutación, ¿cierto? Que es una función biyectiva que hace que esto quede, lo que nos va a interesar sobre todo son las permutaciones que hacen que esto siga teniendo la misma forma. ¿A qué me refiero con eso? A que, por ejemplo, yo si esta cartilla yo la rotara en 90 grados, por decirles algo, ¿me quedaría la misma? ¿Tendría la misma forma? ¿Qué dicen ustedes? No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque fíjense que este espacio en blanco, ¿ya? Vendría a quedar aquí donde está la F. Y por lo tanto, ya eso ya no tiene la misma forma. A eso me refiero con que sea la misma forma, porque ustedes me podrían decir, pero profe, mire, si usted tiene su cuadrado ahí y lo gira, digamos, en un grado, por decirles algo, por supuesto que va a seguir siendo un cuadrado. Sí, estamos todos de acuerdo, pero en realidad cuando yo les digo que quiero que quede de la misma forma, entonces si este cuadrado yo lo giro en 45 grados, me va a quedar así, ¿cierto? Así que no es idéntico al cuadrado que estaba originalmente. Y es por ello que una siguiente rotación sería 90 grados y ahí ya voy a estar alineado tal y como estaba con el original. Otra rotación más serían 180, 270 y alguien me podría decir, profe, ¿y 360? Po? Pero es que en realidad si yo lo roto en 360, lo que estoy haciendo es aplicar la identidad, porque me queda exactamente como está. Por lo tanto, ahí tengo que tener cuidado de cuando yo veo todas las permutaciones, la identidad siempre es una permutación y siempre la debo considerar, ¿ya? Entonces, aquí tengo esta cartilla donde yo podría elegir cualquiera de las letras de la A a la G para hacer lo que se denomina como una perforación, ¿cierto? Que si me dan un segundo, aquí yo tengo otra que vendría a ser como marcar, digamos, ciertas casillas, ¿ya? Y la gracia de esto que como está con un plumón que es muy grueso, si se dan cuenta, al hacer esa perforación me queda la misma, ¿cierto? Cuando yo estoy aplicando esta permutación, que sería la reflexión en la vertical, ¿de acuerdo? Así que también es importante que entiendan de que esto es exactamente lo mismo que esto, ¿ya? Tras haber hecho la reflexión en la vertical. Entonces, la pregunta A dice, para la cartilla mostrada en la figura 1, donde todos los círculos son indiferenciables, es decir, todos son equivalentes, determina la cantidad de permutaciones G que establecen isomorfismos utilizando el nodo B y luego muestre que se obtiene el mismo número utilizando el nodo D de dedo. Es decir, que la cardinalidad de permutaciones que me definen automorfismos corresponde a GB por G sub B. ¿Qué cosa es GB? Son todos los nodos que sean equivalentes a B dentro de mi cartilla. Mientras que G sub B van a ser todas las permutaciones en donde yo le aplico la permutación y B queda exactamente donde mismo. Y ese resultado tiene que ser lo mismo utilizando ahora el nodo D, dedo, ¿cierto? Eso quiere decir la cardinalidad de permutaciones, perdón, la cardinalidad de elementos que son equivalentes a D dentro de esta cartilla y multiplicado por la cantidad de permutaciones en donde dedo se queda donde mismo, ¿ya? Entonces, yo les hago la primera pregunta. ¿Cuántos nodos son equivalentes a B en esa cartilla? ¿Cuántos nodos son equivalentes a B en la cartilla?
2, ¿cierto? Aquí ustedes tienen que considerar que cada nodo, por lo menos, siempre va a ser equivalente a sí mismo. Siempre, ¿ya? Así que B es equivalente a B y a F, efectivamente, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que este número que viene aquí, GB, eso va a ser el número 2. Y luego, yo tendría que ver en cuántas permutaciones B me queda donde mismo. ¿Y en cuántas serían? En cuántas permutaciones B, es decir, ese nodo que está ahí, quedaría ahí mismo. Y por supuesto que siempre va a haber por lo menos uno, que ya es la identidad, ¿cierto? ¿Y hay alguna otra permutación que yo pueda aplicarle a esta cartilla y que me quede ahí mismo en el B, o más bien la perforación? Ya, en cualquiera que no involucre a B, de acuerdo, pero yo debería ser capaz de identificar cuál es esa permutación. Y em, correcto, la diagonal que pasa por B de F, es decir, una diagonal que viene por aquí, es como si esta cartilla fuera eso, y yo le aplico, esta es la diagonal, y yo le aplico esa reflexión, y la cartilla me va a quedar ahí mismo, y el B va a estar aquí mismo, ¿cierto? Entonces, efectivamente, me queda 2 por 2, 4. Así que yo sé que la cardinalidad de G debe ser 4. Y ahora debo encontrar el mismo número, es decir, la multiplicación de estas dos cosas también debe ser 4. Y me pregunto, ¿cuántos nodos son equivalentes a dedo dentro de esta cartilla? Uno solamente, ¿cierto? Sí mismo. ¿Y en cuántas permutaciones D se queda ahí mismo? Naturalmente tiene que ser 4, ¿cierto? Porque si no, no voy a obtener el resultado que ya sé que se debe cumplir. ¿Y cuáles entonces serían esas 4 permutaciones? Siempre identidad, siempre debo contar la identidad. Luego sería una reflexión con respecto a esta diagonal a la que pasa por F de B. También hay otra reflexión que pasa por esta otra diagonal que justo corta D. Así que tengo dos reflexiones en las cuales D se queda ahí mismo, más la identidad, y finalmente me falta una. Girar en 180 grados, correcto. ¿Ya? Entonces tengo una rotación, dos reflexiones y la identidad. ¿Ya? Así que con eso ya obtuvimos 10 puntos. ¿Ven qué fácil? Nos dimos cuenta al tiro que tenemos los 10 puntos porque este numerito era simplemente 4. Luego dice, vayamos a la parte B. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Estamos todos claros? Ya. Vamos a la B entonces. Dice, se desea implementar un sistema de acceso basado en la lectura de coloreo de círculos de la cartilla mostrada en la figura 1. Para ello, se plantean dos propuestas. Uno, colorear 3 círculos de la cartilla, todos del mismo color. Y alternativa 2, colorear solo 2 círculos de la cartilla, pero de distintos colores. Mediante la aplicación del teorema de Burnside, determine cuál de las propuestas creará más cartillas diferenciables. Debe hacer las tablas que muestren por cada permutación gamma perteneciente a las permutaciones G, ¿cierto? Que definen automorfismos para la cartilla y quiero efectivamente encontrar cuántas cartillas automorfas existen. Es decir, las tablas que permiten calcular la sumatoria del f de gamma, donde ese f de gamma son las permutaciones donde yo perforo, ¿cierto? Y le doy los colores que correspondan, aplico una permutación y se queda exactamente la misma configuración. Para cada propuesta debe indicar además en su desarrollo cuáles son las cartillas automorfas para cada permutación gamma perteneciente a G, a excepción de la identidad. No es necesario dibujarlas. Si la rotación en alfa es una rotación en alfa grados perteneciente a G, puede anotar, por ejemplo, rotación en alfa hace que ABC pase a DEF, ¿ya? Y serían automorfas. Bien, entonces, ¿qué es lo que debo determinar aquí? Primero que nada, el teorema de Burnside, ¿cierto? Me dice que la cantidad de cartillas diferenciables es esta sumatoria
multiplicado por una fracción, que es 1 sobre la cardinalidad de G. La cardinalidad de G la calculamos ya en la parte A, ¿ya? Así que esto me indica que es un cuarto por esta sumatoria que viene acá. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo calcule este número debe ser un múltiplo de 4. Si me da cualquier otra cosa, estoy frito. ¿Por qué? Porque en el fondo no puedo decir existen 3,2 cartillas diferenciables. No, tiene que ser un entero. Entonces, ojo, que cuando ustedes determinan G, ya saben que este valor que viene a encontrarse acá tiene que ser un múltiplo de este numerito, en este caso de 4. Si me diera, por ejemplo, que esta sumatoria me da 10, entonces yo sé que me equivoqué en algo. ¿Por qué? Porque 10 no es múltiplo de 4 y por lo tanto yo estaría diciendo existen 2,5 cartillas diferenciables. Y eso es erróneo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculo este numerito? Lo primero que debo hacer es, yo voy a asignar una perforación, ¿cierto? Con color o sin color. Y luego, para ello, entonces yo debería aplicar la identidad y ver si me queda ahí mismo, ¿cierto? Entonces ustedes me van a decir al tiro, pero profe, obvio que si usted, ¿cómo se llama? Hace una perforación y aplica la identidad, por supuesto que le va a quedar ahí mismo. Entonces, la identidad, ¿cómo calculamos cuántas combinaciones existen? Ahí es simplemente la combinatoria de la cantidad de opciones que yo tengo aquí, que vendrían a ser 7, ¿cierto? Yo quiero escoger 3. Así que la combinatoria de 7 sobre 3, ¿cuánto me da? Eso sería 7 factorial dividido por 3 factorial y dividido por 4 factorial, ¿cierto? Todos tienen claro cómo se calcula eso, ¿cierto? Entonces, efectivamente serían 35, ¿ya? Y entonces yo ya sé que este numerito va a ser 35 más otras cosas más, ¿ya? Y fíjense que este 35 no es múltiplo de 4. Así que yo sé que las otras me tienen que dar por lo menos algún valor para que yo llegue a algo que sea múltiplo de 4. ¿Ya? Bien, entonces tenemos las 35 de la identidad. ¿Cómo hice eso? Nuevamente, yo de las 7 opciones que tengo, que son esas 7 letras, ¿ya? Yo debo escoger 3 primero, y van a ser todas del mismo color, así que simplemente yo hago la combinatoria de 7 sobre 3, y eso me dio 35, ¿ya? Si yo quisiera ver ahora el otro caso y ver la identidad, dice que ahora yo de las 7 opciones debo escoger 2, pero además hay otro problema, que estas van a tener colores distintos. Entonces, ¿cómo varío? ¿Cómo me cambia la fórmula? ¿Qué debo hacer? Dos combinatorias sumadas, ¿ok? Em, en realidad lo que yo debo hacer es, primero que nada, de, de estas 7 opciones yo debo escoger 2. ¿Estamos de acuerdo? Así que si fueran del mismo color, simplemente estoy diciendo que de las 7 debo escoger 2. Pero una vez que ya las escogí, voy a tener 2 opciones por cada una de ellas. ¿Por qué? Porque sería ponerle el color, por decirles algo, rojo a una y azul a la otra, o al revés. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo calculo esto con colores distintos? Es la combinatoria de 7 sobre 2 multiplicado por 2. ¿Y de dónde sale ese 2? Porque en el fondo tengo las dos opciones de ponerle el color 1 o el color 2. ¿De acuerdo? ¿Se entendió bien eso o no? Entonces, les repito, si yo tengo que hacer, seleccionar n cosas, ¿ya? Y les tengo que dar colores distintos, entonces, de las que haya, yo escojo n, y luego multiplico por las posibles combinaciones que podrían tener estas cartillas, ¿ya? Para los distintos colores que yo tenga. Bien, entonces, a continuación, lo que yo debería hacer es analizar ahora lo mismo,
pero para la reflexión en una diagonal, luego la reflexión en la otra diagonal y para la rotación en 180. Entonces, veamos qué pasa. Volvamos al caso de tres colores, o sea, que tengo tres perforaciones y todas son del mismo color. Veamos entonces, primero hagamos la reflexión en la diagonal que viene por acá, BDF, ¿ya? Entonces, yo puedo escoger tres, ¿cierto? Le aplico la reflexión en esto y me tiene que quedar exactamente la misma cartilla. Ricardo pregunta ahí, si fueran tres colores distintos se multiplica por 6. Sería entonces ponerle el color 1 a una, el color 2 al otro y el color 3, ¿cierto? Entonces, claro, sería, en el fondo es 3 factorial. Y eso es efectivamente 6. Bien, entonces, volvamos a la reflexión en la diagonal BDF. Yo quiero escoger tres cosas, aplico esa reflexión, ¿cierto? Y me tiene que quedar exactamente la misma figura. Por ejemplo, yo les voy a dar una. Si yo perforo A, B y E, ¿ya? En el fondo esas las voy a dejar de color negro, por decirles algo. Yo aplico la reflexión y me queda la misma cartilla. Sí, ¿cierto? Entonces yo tengo que buscar todas las cartillas donde yo perfore, aplico esa reflexión y que me quede exactamente la misma configuración. ¿Cuántas hay? Dos, creo que son más. ¿Quién da más? Repetir, ok. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer yo? Eh, si yo quiero ver, aplicar la reflexión con respecto a esta diagonal, B, D, F, ¿ya? Yo estoy viendo el primer caso, en donde tengo tres cosas o sea, perforo tres de estas opciones, ¿ya? Y todas son del mismo color. Entonces, por ejemplo, si yo selecciono A, B y E, en el fondo es como que estas las hubiese yo dejado de color negro, por decirle algo, aplico la reflexión con respecto a esa diagonal y por supuesto que me va a quedar la misma configuración, ¿ya? Entonces, esa sería una de las opciones en donde yo aplico esta reflexión en esa diagonal y me queda la misma cartilla. Entonces, ahora yo, por ejemplo, les voy a dar otra. También escojo A, E y D y aplico la reflexión por esa diagonal, así que esa también me sirve. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas hay? ¿Quién da más? 5. ¿Ya? ¿Alguien da más? 6. Ok. 6 es la mejor apuesta. 8. Wow. Ok. Fíjense que si yo selecciono A y E, ¿ya? Entonces tengo tres opciones de escoger uno de la diagonal, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Así que ahí ya tengo tres. De forma equivalente, si yo escojo C y G, también puedo escoger cualquiera de la diagonal. Así que ahí tengo 6. ¿Ya? Por lo menos tengo 6. Y hay otra más, que es justamente escoger la diagonal. F, D y B, aplico la reflexión en esa diagonal y también me va a quedar igual. Así que ahí ya llevo 7. La octava, Julio, ¿cómo la lograrías? Yo ya les di 7. Dije A y E y uno de la diagonal, 3. C y G y uno de la diagonal, 3 más. Así que ahí voy en 6. Y escoger los que están en la diagonal. F, D, B. ¿Ya? Ok, entonces supongamos que esas son todas y por ahora llevaríamos 7. Al comienzo, cuando yo apliqué la identidad, ya llevaba 35, ¿cierto? 35 más 7, ¿cuánto es?
42 es múltiplo de 4. No, así que estamos todavía en problemas, ¿ya? Ok, Ricardo dice que todavía no entiende muy bien qué es lo que estoy haciendo con las opciones. Ya, les voy a mostrar un poquito la pauta de esto para ver si así se entiende mejor. ¿Dónde está esa? Está acá. Miren, cuando ustedes resuelvan esto y cuando yo les pido una tablita, me refiero a esto, ¿ya? Entonces, aquí lo que yo tengo que hacer, gamma es una permutación y f de gamma son los puntos fijos para esa permutación. ¿Qué quiere decir puntos fijos? Que yo selecciono la cantidad que corresponda según el enunciado, aplico esta permutación y me debe quedar exactamente la misma configuración. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que cuando yo aplico la identidad de las 7 opciones que tiene mi cartilla, ¿cierto? Que son todas las letras que tengo ahí, de la A a la G, escojo 3. Así que cuando yo quiero ver el numerito que está asociado a la identidad, que siempre es una permutación que debe estar, hago la combinatoria de 7 sobre 3 y eso me da 35. Tengo otra diagonal, que sería la diagonal 1, le llamé aquí, y la diagonal 1 fue la que yo dije que pasaba por BDF, ¿ya? Eh, y entonces, lo que yo debo hacer ahora es escoger 3 de las 7 letras, ¿de acuerdo? Y le aplico la reflexión en la diagonal, que es una de las permutaciones que me define entonces un automorfismo, y me tiene que quedar exactamente lo mismo. Yo ya les dije entonces que hay una opción que sería, por ejemplo, escoger la A, la E y la B, ¿ya? Es como si ustedes tuvieran una hojita como esta, ¿ya? Y marcan esas 3 opciones que yo les dije, la A, la B y la E, ¿ya? Las pintan de negro. Podrían hacerlo así, marcándolas, ¿ya? Y le aplico la reflexión en esa diagonal y si me queda lo mismo, entonces eso me añade un numerito acá. Entonces, este 7, ¿cómo se logra ese 7? Escojo A, E y cualquiera de la diagonal, B, D o F, así que ahí ya tengo 3 opciones. Segundo caso, escojo C y G y de nuevo cualquiera de las que estén en la diagonal, ¿cierto? Así que ahí me da 3 más, así que ya voy en 6. Y finalmente escojo F, D y B, le aplico la reflexión en esa diagonal y me queda exactamente lo mismo. ¿Se entendió ahí? Bien, perfecto. Entonces, mi objetivo es que en la parte A nosotros identificamos que habían 4 permutaciones, ¿cierto? Eso fue lo que yo calculé aquí con la cardinalidad de G. ¿Y cuáles son las permutaciones? La identidad, la reflexión en una diagonal, en la otra diagonal y la rotación en pi, o 180 grados, ¿ya? Entonces, mi objetivo es construir esta tablita. Las cartillas automorfas aquí están anotadas, ¿se dan cuenta? Así fue como yo las fui seleccionando aquí, escoger F, D y B, C, F y G, A, D y E, etc. ¿Ya? Ahora, nuevamente, ahora voy a aplicar la otra reflexión, la que corta por acá. Perdón. La que corta por acá, que es cruzar por dedo. ¿Ya? Entonces yo debo escoger 3, aplicar esa reflexión y me tiene que quedar exactamente lo mismo. ¿Cuántas hay y cuáles serían? Por ejemplo, una que es fácil sería F, D y B. Aplico la reflexión con respecto a esa diagonal, solamente la que cruza a D, y por supuesto que me va a quedar la misma cartilla, la misma selección. Así que ahí ya tengo una. ¿Alguien ve alguna otra? La horizontal y la vertical. Eh, pero ojo que, a ver, cuidado aquí. Yo dije que estas son las permutaciones que definen automorfismo para esta cartilla.
La reflexión en la horizontal y la vertical para esta cartilla no definen automorfismos. ¿Por qué? Porque fijémonos en la vertical, ¿ya? La que pasa por A, D, G. Si yo le aplico la reflexión con respecto a esa vertical, ese espacio en blanco me vendría a quedar aquí, donde está la B. Por lo tanto, ya no es la misma cartilla. ¿Se dan cuenta? Ya. Pero igual creo que fue bueno ver eso porque hay gente que cuando ve estos ejercicios cree que siempre son 8 permutaciones, porque así aparece en una diapositiva, pero en realidad en esa diapositiva aparece para este tipo de figuras. Aquí son 8. Fíjense que en esa cartilla que tenemos ahí son 4. ¿Cuáles son las 8 de aquí? Las reflexiones en la diagonal, que son 2, las reflexiones en la vertical y en la horizontal, 4, más, por supuesto que siempre la que debemos considerar es la identidad, 5, y rotar en 90, 180 y 270, ¿ya? Así que por eso es importante determinar esta cardinalidad de G al comienzo. Si no tenemos claros cuántas permutaciones nos definen automorfismos para una figura, entonces ya estamos mal, porque menos vamos a poder hacer la tablita. Así que, ok, volvamos entonces al problema. Ricardo propone entonces seleccionar C, D, E. Ya, hagamos eso. C, D y E. Yo aplico la reflexión con respecto a esa que viene acá, ¿cierto? Y me van a quedar esas tres. Sí. A, D y G. Aplico la reflexión con esa diagonal que viene por acá y me va a quedar también lo mismo. ¿De acuerdo? Así que justamente ahí están. Y añadí 3 a mi tablita. Finalmente, rotación en 180 grados. ¿Cuáles serían los puntos fijos, ¿cierto? Que al aplicar aquí, voy a rotar, ¿cierto? Ahora, en vez de hacer una reflexión, escojo 3 y quiero que me queden ahí mismo. Entonces, ¿cuáles serían? Bueno, ya vimos abajito que eran 3, ¿cierto? Eso aparecía en la tabla, pero la pregunta es ¿cuáles son? Si tomo, por ejemplo, la diagonal FDB, ¿esa me sirve cuando hago rotación en 180? Ok. ¿Alguien ve alguna otra? Me faltan 2 más. Veamos. FDB, que era la diagonal, ADG y CDE. ADG, ¿ya? Hago una rotación en 180 y me va a quedar esa misma. Y CDE también hago una rotación en 180 y me va a quedar esa misma. ¿De acuerdo? Así que ahora ya calculamos todos y tenemos que calcular la sumatoria de los f de gamma. Así que sería 35 más 7 más 3 y eso me da 48. 48 es múltiplo de 4, así que estoy por lo menos hasta ahí bien, ¿ya? Por lo menos estoy en algo que podría ser la solución correcta. Esto no me asegura todavía, o sea, ¿cómo lo digo? Que ustedes encuentren un múltiplo de 4 es auspicioso, pero podría darse de que en realidad dejaron de ver 4 permutaciones y por lo tanto les va a quedar un entero, pero en realidad perdieron una cartilla, ¿ya? Así que les dé un múltiplo de 4 no significa que esté bien, ¿ya? Lo único sí que podemos establecer que cuando no es múltiplo de 4 estamos seguros que está mal, ¿ya? Entonces, una vez que yo determiné esto, esta es la fórmula de Burnside, ¿ya? Sería 1 sobre la cardinalidad de G. La cardinalidad de G fue lo que encontramos en la parte A, que sabemos que son 4 permutaciones. Y el calcular esta sumatoria de esta tabla me da 48, así que eso me indica que hay 12 configuraciones posibles cuando yo escojo 3 de las 7 opciones y que todas son del mismo color en esta cartilla. ¿De acuerdo? Ahora me falta ver la otra opción, en donde yo iba a calcular
dos perforaciones, pero además podían ser o sea, son de distinto color. Entonces hay más diferenciables. Veamos qué pasa aquí con mi tablita. La primera que ya habíamos calculado era la identidad, ¿cierto? Dijimos, ¿cómo obtuve este 2 por 21? Porque de las 7 escojo 2 y eso me da 21, pero una vez que las escogí, puedo asignarle uno u otro color a cada una de ellas. Así que cada una de estas opciones me da 2. ¿Ya? Luego, tengo, si aplico la reflexión en la diagonal 1, ya tengo 2 por 3. ¿De dónde salió eso? Debo escoger 2, ¿cierto? Y van a ser sin duda las que van a estar en la diagonal. Por ejemplo, podría escoger F y D, y luego puedo intercambiar sus colores. Así que eso me da 2 más, y F y B, 2 colores más, y finalmente D y B. ¿Ya? En el fondo, todas las combinaciones posibles sobre la diagonal, y cada una de ellas la multiplico por 2. ¿Por qué? Porque una vez que las escogí, les puedo cambiar el color. Así que cada una de ellas me da dos opciones más. Y las otras no me agregan nada más. Así que si yo calculo esto, 2 por 21 es 42, más 6 me da 48. Y fíjense qué fue lo que pasó. Vuelvo a calcular entonces el teorema de Burnside, ¿cierto? Y me da también 12 cartillas. Por lo tanto, estas dos opciones me dan la misma cantidad de cartillas diferenciables. Ya sea que escoja 3 del mismo color o 2, pero de colores distintos. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Ya. Entonces, volvamos ahora al enunciado. Y ahí ya tenemos 24 de los 30 puntos. Dice, la máquina de coloración tuvo un desperfecto y ya no puede colorear. A, la letra, o sea, esta opción, ese nodo, ¿ya? No puede colorear solamente ese nodo. Algo pasó y no puede colorear ese nodo. Como hay una opción menos, se ha optado por una coloración de 3 letras, pero además de colores distintos. Determine aplicando la materia si esto genera más o menos cartillas diferenciables que la parte B. Además, sin considerar los cálculos, explique en no más de 3 líneas por qué ocurre esto. Nota, para esta pregunta no es necesario especificar cuáles son las cartillas automorfas para cada permutación. Y aquí, fíjense lo que se está preguntando. Quiero saber si hay más o menos. ¿Ya? En realidad no me están preguntando cuál es el número exacto. Entonces, cualquier cosa que me permita a mí identificar si hay más o menos, ¿ya? Eh, ya me permitiría entonces establecer que sí, pues, hay más, por ejemplo. ¿Ya? En cambio, si son menos, en realidad, yo ahí tendría que determinar exactamente el número. Pero si son más, me podría pasar. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Si volvemos a la pauta que yo les estaba mostrando, supongamos que ya por la identidad me da algo que es mucho mayor que 48. Entonces yo ya ni siquiera necesito calcular el resto, porque yo sé que me va a dar finalmente una cantidad de cartillas superior a lo que había. ¿Se entiende eso? Si es que ya solamente la identidad me da un número mayor que 48, con eso yo ya puedo establecer de que esta nueva configuración me da una mayor cantidad de cartillas que 12, que era lo que había calculado anteriormente. Entonces, ¿quién me puede decir cuál es la respuesta a esta pregunta? Dijimos que, en el fondo, A no lo puedo ocupar, ¿ya? Pero dije que iba a utilizar una coloración de 3 letras, pero de colores distintos. ¿Qué creen? ¿Da más o da menos? ¿Por qué? Ok, hay menos opciones. Fíjense que
esto de escoger 3 letras, en parte nosotros ya más o menos lo habíamos visto, que era esta opción de 3, pero del mismo color. ¿Se dan cuenta? Aquí yo calculé cuál era el caso de 3, pero del mismo color. Y ahora son también 3, pero de distintos colores, y además, ¿cómo se llama? No puedo utilizar A. Entonces, vayamos a ver la respuesta. Dice, en este caso, la única permutación que sobrevive es la identidad. ¿Ya? Las demás no me van a agregar más cosas. En consecuencia, al escoger 3 del mismo color, obtenemos 6 sobre 3 y eso me da 20. Pero como además deben ser colores distintos, el resultado anterior se debe multiplicar por 3 factorial, es decir, por 6, y en consecuencia ya se generan 120 opciones distintas al tiro, solamente por la identidad. Por lo tanto, ¿qué puedo establecer? Además dice, esto ocurre porque la cardinalidad de G, que define automorfismos, ahora es 1, ¿cierto? Que vendría a ser solamente la identidad. Ya no es la cardinalidad de G ya aquí ya no es 4 porque en el fondo A desapareció. Se dan cuenta que es como que eliminara eso y mi cartilla va a partir aquí, en la B, C, D, E, F y G. Así que la única permutación que sobrevive, lo que se está diciendo ahí en la pauta, es que si lo enfrento el problema de esta forma, la cardinalidad de G ahora pasa a ser 1. ¿Y cuál es esa permutación? Simplemente la identidad. Y de estas 6 que quedaron, estas 6 opciones desde la B a la G, ¿ya? Yo debo escoger 3. Y eso me da apenas 20, pero como son de colores distintos, tengo que multiplicarlo por 3 factorial, que es 6, así que eso ya me da 120, y por lo tanto, si ustedes lo vieran aquí en la tablita, este numerito ya es 120. Y ese 120 además lo tengo que dividir por 1. Así que ya tengo 120 cartillas distintas. ¿Se entendió eso? Y hay una solución alternativa. Aquí dice, otra opción de mirar el problema es que la casilla A siga existiendo en la cartilla, pero que no se pueda utilizar. Bajo este concepto, la cardinalidad G sigue siendo 4. Solo por el concepto de la identidad, en la sumatoria sabemos que el valor final será igual o superior a un cuarto por 120, ¿ya? Y eso ya es 30, por lo que la cantidad de cartillas diferenciables será muy superior a los encontrados en el punto B, que corresponde a 12 unidades en ambos casos, ¿ya? Cualquiera de las dos formas de enfrentar el problema eran correctas. ¿Cómo estamos? ¿Quedó claro? Ya. A ver, Cristian dice que no entendió la primera solución. Ya. Eh, la primera solución, dado que si el enunciado dice que se echó a perder la máquina y ya no se puede colorear, en el fondo yo podría cambiar mi problema y que mi cartilla ya no sea exactamente esta, sino que va a ser una en donde A no existe. ¿Ya? Si, es como que yo, mi hojita, ¿cierto? Le quitara un espacio. Y si te das cuenta, al quitarle esto, ya la cardinalidad de G ya no es 4, que era lo que habíamos encontrado en la parte A. ¿Por qué? Porque en el fondo, la única permutación que hace que esa cartilla siga teniendo la misma forma es la identidad. Si yo hiciera una reflexión con respecto a esta diagonal y A no existe, ¿ya? Entonces ya no me queda la misma figura. Si hago una reflexión con respecto a esta otra diagonal y A no existe, no me queda la misma figura. Y si A no existe y hago una rotación en 180, no es la misma figura. Ni tampoco hay ninguna otra rotación que haga que eso quede igual. Salvo, obviamente, 360 grados, pero nosotros siempre hemos dicho que la rotación en 360 no tiene sentido para esto porque en realidad se está refiriendo a la identidad. Entonces, es la misma permutación. Entonces, como la cardinalidad de G ahora pasó a ser 1, ¿ya? Yo de estas 6 opciones que me quedaron, de la B a la G, debo escoger 3, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo hago eso? Es la combinatoria de 6 sobre 3. Eso me da 20, ¿ya?
Sería como, por ejemplo, ya escogí B, D y E, por decirte algo. Y aplico la identidad y por supuesto que me queda lo mismo. Entonces yo tendría 20 opciones, pero ahí hay un punto muy importante a considerar y es que ahí eso tendría sentido lo que acabo de decir, solo si son del mismo color. Como son de colores distintos, entonces eso implica que ese numerito que encontré lo debo multiplicar por, por 3 factorial, ¿ya? Que serían todas las opciones de asignarles colores distintos a las 3 opciones que escogí. Por lo tanto, sería 20 por 6 y eso me da 120. Y 120 yo lo divido por 1, porque la cardinalidad G ahora pasó a ser 1, y eso implica ya que tengo 120 cartillas diferenciables. ¿Ya? Y si tengo 120 cartillas diferenciables, la pregunta es, ¿120 es mayor que 12? Por supuesto que sí. Así que por eso yo ya puedo establecer de que me van a quedar muchas más cartillas. ¿Ahí quedó claro? Perfecto. Ya. Em, Tengo también aquí abiertas las diapositivas de esta materia y porque aquí hay algo que quiero que entiendan bien. Y cuando yo les hablo de una cartilla, ¿ya? Eso es una hoja de papel. De hecho, les recomiendo altamente que para la evaluación ustedes tengan su hojita, corten la figura como corresponde, etcétera, imiten lo que tengan ahí para que ustedes vayan aplicándole permutaciones y se vayan dando cuenta cuándo se vuelve exactamente al mismo estado. Pero ojo, si yo les pregunto cuántas cardinalidades, o sea, cuál es la cardinalidad de G para un grafo, ¿ya? Este grafo no es una hoja, ¿no? Me refiero a que no es una hoja de papel, no está así. Aquí, por ejemplo, yo puedo intercambiar A con B y no hay ningún problema. ¿Se entiende eso? Puedo intercambiar A con B perfectamente y todo el resto sigue igual. Si esto fuera, en cambio, en una hoja, no podría yo intercambiar A con B y que todo el resto siga igual, ¿cierto? Porque tendría que intercambiar, por ejemplo, A con B y también D con F y al mismo tiempo H con J y K con M, por decirles algo. ¿Ya? Entonces, ojo ahí, cuidado, que cuando yo tengo un grafo, el grafo tiene más libertad que una cartilla, que sería una hoja de papel. ¿De acuerdo? Así que tengan cuidado con esas cosas. Bien. Hay otro tipo de problemas que también se puede preguntar en este tipo de evaluaciones, y por eso quería llevarles a este problema que aparece acá. Si se dan cuenta, esta es el certamen del 2014. Bien, quiero que nos enfoquemos aquí abajito. Dice, existe un juego en el que hay n números alineados y desordenados. El jugador que logra ordenarlos en menor cantidad de movimientos gana. La única complicación que tiene el juego es que se puede intercambiar solo dos piezas a la vez y una de ellas debe ser obligatoriamente la pieza que está en la última posición. Los siguientes ejemplos muestran movimientos válidos e inválidos en una iteración cualquiera. Aquí yo estaba el 4 aquí y el 1 acá, intercambié el 1 con el 4, así que ese es un movimiento válido, correcto, ¿ya? No hay ningún problema. Pero aquí, fíjense que estaba el 3 y el 2 y intercambié esos dos. Y ese movimiento no es válido porque el juego dice que cuando yo quiera intercambiar a alguien, tiene que ser con el que esté en la última casilla, ¿ya? Determinen la mínima cantidad de movimientos para ordenar 5, 3, 4, 2, 6, 1. Eso tenía 15 puntos. Y demuestre formalmente que no se puede en menos movimientos. Entonces, ¿qué me están preguntando aquí? Aquí es netamente la parte de permutaciones y de, ¿cómo se llama? En particular, de hacer transposiciones, ¿ya? ¿Qué es una transposición? Es el intercambio de dos y solo dos elementos, ¿ya? Entonces, si yo quiero ordenar 5, 3, 4, 2, 6, 1, quiero que me quede aquí el 1, aquí el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Pero para hacerlo, debo respetar las reglas del juego, que es intercambiando siempre con el elemento que esté en la última posición. ¿Ya? Entonces, primero que nada,
Y la forma en que se resuelven típicamente estos problemas es, ya, pues, apliquemos permutaciones. Supongamos que no tenemos las reglas del juego, que es intercambiar solamente con el que está al final, pero veamos cómo sería, en notación de ciclos sobre todo, cómo yo lograría ordenar esto. ¿Alguien me puede indicar cuál es, en notación de ciclos, la permutación que me ordena esos números, el 5, 3, 4, 2, 6, 1? ¿Qué debo hacer? Claro, solo escribirlo como ciclos. Veamos primero, empecemos a analizar y enfrentar el problema. Sin respetar las reglas del juego. 5, 3, 4, 2, 6, 1. Ah, pero ese es el desordenado. Yo quiero ordenarlo para que quede 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cómo se hacía esto? El problema de la clase pasada. O sea, ojo que en la pregunta, en esta pregunta que tienen el jueves, eh, evalúa permutaciones, órbitas y estabilizadores, que corresponde a todo lo que esté en esa diapositiva. Entonces, esto es parte de la materia que se puede preguntar. Lo que pasa aquí es que el problema es distinto porque me pasan este arreglo, por así llamarlo, en un estado desordenado, yo los quiero ordenar. Entonces, yo quiero ver cuál sería la notación en ciclos para pasar de este estado desordenado al estado ordenado. Así que, ¿cómo se puede hacer esto? Yo podría anotar esta tablita, hacer otra tablita aquí abajo y ordenar los números y ver cuál es la permutación que me permite pasar de aquí hacia el estado en donde están todos ordenados. ¿Y cómo sería eso? Eso es lo que les estoy preguntando. Por ejemplo, aquí el 5 paso a quién? Al 1, correcto. ¿Y el 1 pasa a quién? Al 5. El 1 pasa al 3. Miren, es eso, ¿ya? Anoto mis numeritos, 5, 3, 4, 2, 6, 1, y aquí los anoto ordenados. Entonces lo que tengo que hacer es, del 5 paso al 1, del 1 paso al 6, porque aquí quiero que me quede el 6. Del 6 paso al 5, y ese era el que iniciaba este ciclo. Así que ahí ya tengo un ciclo 5, 1, 6. Sigamos, del 3 paso al 2, busco aquí, del 2 paso al 4, busco aquí, del 4 paso al 3, y el 3 era el que iniciaba este ciclo. Así que quedaría como 3, 2, 4. ¿De acuerdo? Ahora, una vez que yo tengo esto en notación de ciclos, puedo traspasarlo a transposiciones. Las transposiciones, como ya les indiqué, son ciclos de largo 2. ¿Y cómo se hacía eso? Bueno, este 516 lo puedo intercambiar. Y recordemos bien que cuando yo aplico transposiciones y permutación en general, la regla y en realidad nuestra notación es que siempre las voy a aplicar de derecha a izquierda. Y entonces, pasar esto a transposiciones, lo que hago es, voy a anotar de derecha a izquierda primero el 5 y el 1, y luego el 5 y el 6. Si hubiese otro elemento aquí, por ejemplo el 7, entonces luego el primero, o el que esté más a la izquierda, sería el 5 con el 7. ¿Ya? Esa es una regla para pasar de notación de ciclos, de cosas que tengamos más numeritos, más que 2, y traspasarlo a transposiciones que son ciclos de largo 2.
¿ya? Entonces, fíjense aquí que para lograr esto, yo podría aplicar 3,2, luego 3,4, luego 1,5 y luego 6,5, ¿ya? Pero me daría lo mismo si es que primero aplicara 5,1 y luego 5,6 y luego 3,2 y luego 3,4. ¿Por qué? Porque estos no interfieren con estos, ¿ya? Así que esta familia, por así llamarlo, lo puedo trasladar atrás o adelante de estos que están aquí. Eso se puede hacer. Lo que no se puede hacer es pasar este 3,2 adelante del 3,4, porque ahí ya rompí el orden en el que se estaría aplicando esto, ¿ya? Bien, también podría ser, primero aplico 3,2, luego, si me da la gana, podría aplicar 5,1, luego 3,4 y finalmente 5,6, ¿ya? Los que no se interfieren, yo los puedo ordenar como yo quiera, pero el orden de estos que vienen aquí, de una misma familia, ese sí se debe respetar, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que aquí lo que yo estoy diciendo es que aquí yo podría partir con este, ¿ya? Primero intercambio el 5 con el 1. La gracia de haber hecho eso es que este sigue las reglas del juego, ¿cierto? Porque intercambié el 5 con el 1 y el 1 me quedó donde ya corresponde, pero aquí me quedó un 5, ¿ya? Y luego podría aplicar entonces el 5 con el 6 y ahora el 6 me quedó también donde corresponde y el 5 donde corresponde. Pero ¿qué pasa con el 3,4 y 3,2? Ellos no van a seguir las reglas del juego. ¿Se dan cuenta? Porque si intercambio primero el 3 con el 2, eso no estaría siguiendo las reglas del juego, porque solamente puedo, esto se llama pivotear, ¿cierto? Con respecto a la última casilla. Perdón. Entonces, claro, ustedes van a decir, pero profe, entonces, ¿para qué hicimos esta cuestión de pasar a ciclos y luego pasar a transposiciones si en realidad no está siguiendo las reglas del juego? Porque esto ya me indica algo muy importante. Me indica, por ejemplo, que la cantidad de transposiciones para lograr el estado que me piden, ordenado y siguiendo las reglas del juego ahora, que me imponen mayor cantidad de restricciones, siempre se va a lograr con una cantidad par de transposiciones, ¿ya? No se puede lograr jamás con una cantidad impar de transposiciones. Eso es uno de los teoremas que está en las diapositivas, ¿cierto? Y por lo tanto, si yo logro ordenar estos números sin respetar las reglas del juego, me indica que son 4 transposiciones, entonces añadiendo más transposiciones para lograr el objetivo, por lo menos van a ser 6, y si no van a ser 8, y si no van a ser 10, y si no van a ser 12, etcétera. Pero jamás van a ser 7, por decirles algo, porque ese es un número impar, y yo ya sé que esto se logra con una cantidad par, ¿ya? Entonces, ¿qué harían a continuación? Aquí ya está explicado un poquito lo mismo que yo les había dicho, y luego dice, debemos intercambiar el 1 con algún otro número, sea este número el 3, ¿ya? Entonces, ahora debemos intercambiar el 3, que está en la última posición, con el número que esté en la posición 3. Este número es el 4, y debemos repetir este paso con el número que esté en la posición 4, lo que nos lleva al 2, que a su vez debe ser intercambiado con el 1. En transposiciones esto equivale a hacer, recordemos, de derecha a izquierda. Primero hago 1, 3, luego 3, 4, luego 4, 2 y finalmente 1, 2. Notar que acabamos de encontrar 4 transposiciones equivalentes a haber realizado esto, el 3, 4 y 3, 2, que no seguían las reglas del juego, ¿ya? Entonces, como sabíamos que no se podía en menos de 6 y hemos encontrado una solución con 6, este número es en efecto la menor cantidad de movimientos a realizar para ganar. Si traspasamos esto a la notación de posiciones y aplicando de derecha a izquierda, la solución vendría a ser esa, ¿ya? Aquí estoy permutando 1 con 3, que sería la posición 6 y 2, ¿ya? Esta es la posición 6 y esta es la posición 2. Así que ahí intercambié el 1 con el 3. Ustedes van a decir, pero profe, ¿para qué hizo esa cuestión? Porque en realidad estoy utilizando este elemento como un pivote para ordenar el 3, 4, 2, que era uno de los ciclos que yo había encontrado. Entonces, fíjense que ustedes van a decir, profe, no logró nada con eso, pues mire, si hay el 1, ni el 1 ni el 3 están en la posición que corresponde.
Sí, pues, pero ahora ya voy a poder empezar a ordenar. Luego aplico 3, 4, pero fíjense que el 3 ahora está al final, y ahora sí logré intercambiarlo con un número 4, y el 3 ya me quedó en la posición que correspondía. Luego hago 4, 2, así que estoy utilizando el último, y fíjense que ahora el 4 quedó en la posición que correspondía, y el 2 me quedó desordenado. Y finalmente hago 2, 1, y ahora el 2 quedó donde correspondía, así que fíjense que el 2, 3, 4, que era el problema original, ahora ya logré resolverlo utilizando el último elemento como pivote. Una vez que estoy ahí, aplico 5, 1, así que ahora el 1 me quedó donde correspondía, y finalmente 5, 6, y ahí terminé de ordenarlos. ¿Ya? Entonces, ¿por qué era importante esto de las transposiciones y de hacer la anotación de ciclos sin respetar las reglas del juego? Porque eso me indica que para lograr ordenar estos números, la cantidad de transposiciones debe ser par. Si yo lo hiciera con 4 transposiciones, no voy a respetar las reglas del juego. ¿Ya? Y por lo tanto, la siguiente solución válida podría ser con 6. Pero yo encontré una solución con 6, entonces como yo sé que con 4 no se puede, esa es la mínima cantidad posible de transposiciones para respetar las reglas del juego y ordenar los números. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta entonces? Ya, entonces Ricardo dice que no entendió por qué el mínimo era 6. Ya, repitamos eso un poquito. Lo primero que logramos en esta zona de acá, ya, era ver, pasar los números desordenados a ordenarlos, ¿cierto? Y realizamos una notación de ciclos para ver cuál es la permutación que me permite ordenar estos números, ¿de acuerdo? Luego, si yo esto, utilizando la materia que está en las diapositivas, yo puedo desarmar estos ciclos y traspasarlo a transposiciones. Las transposiciones son permutaciones que corresponden a ciclos de largo 2. ¿Ya? Es decir, siempre estoy haciendo lo que se denomina formalmente en informática swap, que es estar intercambiando cosas. ¿Ya? Entonces, si me doy cuenta, cuando yo traspaso a transposiciones esta permutación, que es la que me permite ordenar los números, me doy cuenta que esto me da 4 transposiciones. Existe un teorema en la materia que dice que o sea, si yo logro, si yo aplico n transposiciones, ¿ya? Entonces, la siguiente forma de que esto me vuelva a quedar ordenado también va a ser con esa cantidad más 2 al menos. ¿Eso qué quiere decir? Que en el fondo, si yo desarmé esto en una cantidad par de transposiciones, entonces todas las que logren este efecto tienen que ser pares. Siempre tengo que tener una cantidad par de transposiciones. Si aquí me hubiese quedado 3, entonces de la misma forma yo podría haber dicho, entonces todas las cosas que me permitan llegar a este resultado van a ser impares. No puedo tener, llegar a otro resultado, pero con una cantidad par en ese caso. Entonces, como yo sé que con 4 transposiciones no logro la solución respetando las reglas del juego, luego la siguiente opción sería con 6. Y encontré una opción con 6. Entonces, yo sé que esa es la mínima cantidad porque con 4 no se puede. Ahí sí. No, ese es este caso específico. ¿Ya? Si, por ejemplo, los números estuvieran en otro orden, entonces ya esto que está aquí no tiene por qué ser necesariamente estos ciclos que está acá. Y podría, por ejemplo, quedarte un ciclo de largo 4 y otro de largo 2, por decirte algo. Y ese ciclo de largo 4 se va a transformar en 3, más sería un cuarto, ¿ya? Pero también podría ser que, imagínate que te queda un solo ciclo de largo 6. Y si te quedara un solo ciclo de largo 6,
Entonces, pasar ese ciclo de largo 6 a transposiciones te da 5 transposiciones. Por lo tanto, en ese caso sería una cantidad impar y por eso ahí tengo que ver cómo lo logro. ¿Cómo estamos? Ya. Entonces, fijo, cuando se hacen este tipo de preguntas, siempre se ponen restricciones como que hay que hacer algo, o sea, solamente puedo intercambiar con alguien en particular y por lo tanto este tipo de problemas siempre se enfrenta de esta forma. Primero, me preocupo de una solución en la cual no estoy respetando las restricciones, pero eso me va a entregar información muy valiosa para ver si necesito una cantidad par o impar de transposiciones para resolver el problema. ¿Ya? Y cuando se les pide asegurar de que es la mínima cantidad, entonces justamente esa información va a ser valiosa porque si lo logran con una cantidad par, la más pequeña que se pueda, entonces van a saber que ese es el mínimo. Ya. Bueno, solamente para mostrarles, aquí yo tengo otros certámenes. Este ya lo vimos. Este era el enunciado. Fíjense que estas preguntas pasan a ser más o menos estándares. Aquí tienen otra, de otra cartilla, tiene otra forma, es como una H acostada. Dice, para la cartilla mostrar en la figura 2, donde todos los círculos son indiferenciables, determinen la cantidad de permutaciones G que establecen isomorfismos utilizando el nodo A, y luego muestre que se obtiene el mismo número utilizando el nodo D. Es decir, que la cardinalidad de G es GA por G sub A, y eso es igual a GD por G sub D. Y luego dice, aplica el teorema de Bernstein para determinar formalmente la cantidad de cartillas diferenciables al perforar 3 círculos. Debe hacer una tabla que muestre por cada permutación perteneciente a G cuántas cartillas automorfas existen. Es decir, la tabla que permite calcular la sumatoria, bueno, básicamente Burnside. ¿Ya? Nota, no es necesario dibujar las cartillas diferenciables, solo determinar su cantidad. Notar que encontrar las cartillas diferenciables sin aplicar la materia de permutaciones ni el teorema de Bernstein tendrá 0 puntos. Ojo con eso. Hay gente que cree que yo les estoy planteando este problema para que determinen cuántas cartillas son y en realidad lo que les estoy pidiendo es que apliquen la materia. ¿Ya? Eh, Aquí hay gente que dice, pero profe, si usted me pidió cuántas cartillas eran, yo las encontré sin utilizar su teorema de Burnside, así que deme todo el puntaje. Y en realidad yo le estoy pidiendo que apliquen Burnside. Eso es lo que me importa, ¿ya? No que lo busquen por fuerza bruta. Y eso ocurre siempre en toda pregunta de todo certamen. Quienes no apliquen la materia para resolver el problema en realidad no tienen puntaje porque no están aplicando lo que yo quiero que apliquen, que es lo que les estoy enseñando. Entonces, aquí rápidamente, que nos quedan unos minutitos nomás, ¿cuánto es la cardinalidad de G? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? La pregunta es, ¿cuántos nodos son equivalentes a en esta cartilla? 4, ¿cierto? ¿Y en cuántas permutaciones, cómo puedo, o sea, cuántas puedo aplicar, ¿cierto? En donde si yo seleccioné a quedó ahí mismo. Siempre voy a tener la identidad de al menos, así que ahí ya tengo una. 5. Entonces, por ejemplo, lo que le estoy diciendo es que yo voy a pintar de negro A, aplico una permutación, como sería el caso de la identidad, y me queda ahí mismo. ¿Sí? ¿Hay alguna otra? Todas las rotaciones. Ojo, ojo aquí. Voy a volver a mi hojita, ¿cierto? A la que está acá, ¿ya?
y supongamos que ni S ni S existen, ¿ya? Entonces, esto es una H acostada, ¿cierto? Si yo roto en 90 grados, mi pregunta es, ¿esa H está acostada? No, así que ojo que la rotación en 90 no sería una permutación que me define un automorfismo en este caso. Entonces, la diagonal AD, identidad, una rotación en 180. Ya, y ojo aquí, Felipe, cuidado porque me pusiste la rotación en 360 y la rotación en 360 es la identidad. Así que estarías contando la identidad dos veces ahí. Y también veamos esto de la diagonal. Si yo tuviera aquí A y D, ¿cierto? Y hago una reflexión en una diagonal, la pregunta es si, ¿cómo se llama? Si esa H sigue siendo una H acostada. No, ¿cierto? Entonces, esto me estaría dando, ¿cuántos nodos son equivalentes a A? 4. ¿Y en cuántas permutaciones A se queda ahí mismo? En una, solamente la identidad. Entonces esto me indica que hay 4 permutaciones que definen automorfismos para este grafo, o para esta cartilla, perdón. Entonces, ¿cuáles serían esas 4? Serían las reflexiones en la horizontal, ¿cierto? Y la vertical, además de la identidad y la rotación en 180. ¿Se dan cuenta? Entonces tendría que considerar esas 4 permutaciones. Las repito, reflexión en la horizontal, en la vertical, rotación en 180 y la identidad. Una vez que establecen que esas son las 4, luego tenemos que calcular la sumatoria de la cardinalidad de los f de gamma. Y ahí tengo que ver, según cuánto me indican, cuántas perforaciones debo hacer. Aquí me están indicando que debo perforar 3 círculos. Así que ya, cuando quiero ver solamente la identidad, me doy cuenta aquí que tengo 3, 4, 7 opciones. De las 7 opciones yo quiero escoger 3. Así que esto me da una combinatoria de 7 sobre 3. Y eso ya luego continúo, digamos, de la misma forma que lo hicimos en el ejercicio anterior. Luego tengo que ver, seleccionar 3, aplicar las reflexiones en la horizontal, en la vertical, que me quede exactamente lo mismo. Y finalmente seleccionar 3 y aplicar rotación en 180 y ver cuántas quedan exactamente donde mismo. ¿Ya? Y con eso luego divido esa sumatoria por la cardinalidad de G, y si ese número me da un entero, ya por lo menos es razonable. Si es que ese número no me da un entero, entonces estoy seguro que me equivoqué en algo. Algo no conté bien. ¿Ya? Y eso sería. Y ahí estamos. ¿Alguna pregunta? Ya. Entonces, les recuerdo que es bueno que para este tipo de problemas tengan ahí su hojita y una tijera. Y así es menos probable que se equivoquen, porque lo importante aquí es que ustedes tengan esa hoja, le apliquen alguna permutación y esa hoja quede exactamente igual a como estaba originalmente. ¿Ya? Ya pues, caballeros, señoritas, con eso estamos. Y eso, voy a subir el video a YouTube y luego lo van a tener ahí también en, ¿cómo se llama? En aula, disponible para repasar. Bueno, que esté muy bien, ha sido un gusto y el jueves entonces ahí tendrán su última evaluación.